Valenciana Francisco Camps. Precisamente esta semana se ha presentado en nuestro país, a nivel internacional también, el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2017, Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Y esta noche tenemos aquí, en la noche en 24 horas, al presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, al que ya saludamos. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Bienvenido a la noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, España está en el puesto 42 de ese Índice de Percepción sobre la corrupción. Siendo un estudio que recoge la percepción de corrupción en 180 países, ¿es bueno o malo estar en el 42? Bueno, aparentemente, si nos comparamos con el mundo en general, 180 países no estamos mal, pero claro, si nos comparamos ya con el resto de los países de Europa, es decir, con nuestros vecinos, pues estamos en una situación bastante peor, porque de los 28 países de la Unión estamos en el puesto 18-20, porque hay 3 países empatados. Lo que quiere decir que solamente hay 8 países peor que nosotros. Y si nos comparamos con los países desarrollados del mundo, con los 35 países de la OCDE, pues estamos peor todavía, estamos en el puesto 27-28. Quiere decir que tenemos que mejorar bastante en esa percepción de la corrupción, porque cada país se autoevalúa realmente. Es una percepción que todos los ciudadanos, analistas, universitarios, empresarios de cada país opinan sobre sí mismos. Lo peor en este sentido es que España ha sido uno de los países donde más ha empeorado esa percepción en los últimos años, ¿no? Coincidiendo con la oleada de casos de corrupción de prácticamente 5 o 8 años a esta parte, ¿no? Sí, efectivamente. Junto con Chipre y Hungría, pues somos los que peor o los que más rápidamente descendemos, ¿no? Con lo cual quiere decir que la evolución pues no es muy positiva. Pero bueno, vamos a suponer o esperar que en los próximos años sea esto un punto de inflexión y ya deje de haber esa alarma social que la hay ahora, porque claro, los ciudadanos pues están viendo constantemente casos de corrupción, todo lo que están sabiendo, lo que se llevan los corruptos o los presuntos corruptos, etcétera, y eso crea esa indignación y esa alarma, que es lo que se hace ver en las encuestas. Llamó la atención en la presentación ayer de este informe aquí en Madrid, Jesús, el llamamiento que realizó Transparencia Internacional en España para el pacto de Estado de todas las fuerzas políticas que permita erradicar el problema de la corrupción, si es que eso se puede hacer al 100%, que seguramente es muy difícil, pero que al menos esa percepción sobre la corrupción mejore. ¿Ese pacto de Estado lo consideran en Transparencia Internacional imposible, vista la situación del arco parlamentario español? Pues imposible no lo es, pero la verdad es que se hace a rogar, es decir, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, el gobierno, es decir, el ejecutivo y el legislativo, pues no hacen todo lo que debieran, es decir, se han puesto las pilas en este sentido, tienen que mejorar bastante, tienen que lograr ese pacto de Estado, pero mientras tanto, como es tan difícil, porque todos por separado utilizan la corrupción como un arma arrojadiza frente a los otros, etcétera, dicen que sí, que ellos estarían dispuestos al pacto de Estado, pero luego realmente no llegan a un acuerdo. Lo que sí es cierto es que ahora nosotros en España tenemos una oportunidad muy buena con el proyecto de ley integral contra la corrupción que está en el Parlamento. Algunos hemos comparecido para apoyar un poco que todos los grupos parlamentarios pues se pongan las pilas y efectivamente apoyen esa ley, que es la ley Ómnibus, porque realmente es una ley que va a cambiar 9 grandes leyes, es decir, no solamente se llama Ley de Protección Integral a la Corrupción y Protección de los Denunciantes, pero en los 25 artículos básicamente se dedica pues a la protección de los denunciantes, a una autoridad nueva que va a haber, de integridad, etcétera, pero sobre todo en las disposiciones finales lo que hace es cambiar 9 grandes leyes, como por ejemplo el Código Penal, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la Ley de Transparencia, la Ley de Altos Cargos, toda la periferia del Estado, es decir, la Ley de Régimen de Bases Local. Yo creo que va a cambiar bastantes cosas y sí que es bueno que sería, una vez den una señal a los ciudadanos de que son capaces de ponerse de acuerdo, digamos, gestionar esas 387 enmiendas que hay para esa ley y a ver si antes del verano pudiéramos tenerla aprobada, que sería un paso importante y de esa manera pues restituirían un poco la imagen de inanición y de despreocupación que tienen respecto a este problema, que de alguna manera es como si nos ignorasen, nos ninguneasen a los ciudadanos, ¿no? Hay aspectos positivos, de todas formas, en la percepción sobre este problema, como por ejemplo la eficacia de la policía, la labor de los jueces, de los medios de comunicación. Esos son aspectos al menos que han ido en la buena dirección, ¿no? Sí, la verdad es que en España vamos mejorando, vamos evolucionando. Primero que hay leyes que han ido surgiendo estos años, como el Código Penal del año 15, que ha endurecido las penas, ha ampliado, digamos, a la corrupción entre particulares, corrupción privada, las figuras delictivas de la corrupción. Eso es importante. La Ley de Financiación de Partidos Políticos también ha endurecido bastante, ha hecho mucho más transparentes las condiciones. En fin, hay una serie de leyes, la Ley de Transparencia, por ejemplo, vamos avanzando. Además, también es verdad que los jueces y los fiscales cada vez son más beligerantes contra la corrupción.
la UDEF, de la policía, la UCO, de la Guardia Civil, son gente muy preparada que está avanzando bastante. Hay fiscalías especiales también. Fiscalías, en fin, yo creo que es un frente importante que tenemos que ir aprovechando y a ver si efectivamente estos años pues salimos un poco de esta evolución tan negativa. Lo que va de Nueva Zelanda, país con mejor percepción de corrupción en el mundo, según el informe, a Somalia, que es el peor, toda esa catarata de países, ¿qué es exactamente? ¿El mundo es corrupto, según este informe que año tras año presenta Transparencia? Pues la verdad es que el mundo está muy lleno de corrupción, mucho más de la que debiera. Es decir, la media mundial es de 43, realmente. Entonces, bueno, quiere decir que hay un suspenso muy claro. Sobre 100, 43 sobre 100, efectivamente, 43 sobre 100. Están desde 89, que está Nueva Zelanda, que es el mejor país del mundo, con Dinamarca, los países nórdicos de aquí de Europa. Y luego abajo están, pues eso, Somalia, Siria, en fin, todos estos países que son estados fallidos prácticamente, mucho conflicto armado, etcétera. Entonces, bueno, pues es un recorrido y dentro de ese recorrido pues hay una enorme cantidad de países, de áreas que tienen más, menos corrupción, etcétera. Pero bueno, nosotros en Europa, vamos a decir así, como somos, se supone, como es lógico, el mundo más desarrollado, pues somos los que mayor proporción de aprobados tenemos, pero luego hay zonas como el África subsahariana, como hay Centroamérica, como Asia, etcétera, que están muy, muy contaminadas. También es verdad que, y también hay que decirlo, aquí en España la corrupción sobre todo es una corrupción política, básicamente, es decir, se percibe en los cargos públicos o en algunos cargos públicos, políticos, etcétera, con la connivencia, con la participación de las empresas, pero es que en otros países la corrupción es sistémica, es decir, toda la estructura del Estado está corrupta, es decir, los funcionarios administrativos, los policías, los jueces, están los partidos políticos, por supuesto, etcétera, y es una situación muy, muy difícil en muchos países donde la corrupción es sistémica. Además, cada vez hay más países en los que está implicada, digamos, están conectada la corrupción con lo que es la delincuencia, el narcotráfico, las mafias, etcétera, con lo cual en esos países es muy difícil de resolver el problema a medio y largo plazo, desgraciadamente. Pues ahí lo dejamos. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, gracias por las explicaciones sobre el informe de percepción de la corrupción en el mundo, un informe del año 2017. Gracias y muy buenas noches.